¿Por qué cree que usted que este es un tema importante, es un tema pues, que merece estudio, que merece más quizá atención de la que a veces se le presta? A ver, yo le veo importancia porque yo veo que hay una tendencia en muchos científicos sociales a ignorar la religión. Porque estamos hablando, muchas veces hablamos de Harari o Moffett o otros autores, pues simplemente ignoran la religión en sus análisis, ven la evolución humana, ven pues, un ascenso de civilización, pero no, como si la religión no contase para nada, no hubiese sido una fuerza social y no siguiese siendo una fuerza social. Por eso es muy importante hablar de ello. Uno, porque es una religión, podemos discutir si para bien, para mal, para lo que sea, pero que es una fuerza importante, es y sigue siendo. No se puede ignorar, como apartar como una cosa menor. Y después, porque yo sí que creo que ha tenido una influencia positiva a lo largo del tiempo, por lo menos en nuestra civilización, con todos los claroscuros que se quieran poner. Yo creo que el saldo final es muy positivo. ¿Qué elementos positivos destacaría usted como los más importantes en relación con por ejemplo, en Occidente, con las ideas religiosas? ¿Cómo influyeron o cómo promovieron la libertad? Es que son muchas dimensiones. Primero, Occidente es el cristianismo. Eso lo tengo claro. Le llamen como le llaman, ahora no lo quieren llamar así, pero básicamente coincide bastante bien con lo que es el cristianismo, o por lo menos su cultura. Y se consideran a sí mismos cristianos a día de hoy o no, pero básicamente es el mundo civilizatorio de esta religión. ¿Qué aspectos ¿Qué aspectos positivos trae para la libertad? Pues trae muchos. Uno, doctrinalmente, muchos conceptos, por ejemplo, de la religión cristiana, que es la que mejor conozco, en la que se desenvuelve buena parte de nuestra cultura, pues conceptos como el universalismo, conceptos como el de tolerancia, conceptos como el de individuo, conceptos como el de libertad, son conceptos que pertenecen al ámbito del discurso religioso, ¿no? Es decir, que buena parte de ese discurso se interiorizan por parte de las personas, no se reconoce su origen religioso, pero tienen un origen religioso, igual que, por ejemplo, el concepto de derechos humanos. El concepto de humanos es una visión secularizada de los principios de valores que defiende normalmente la religión. Entonces, en ese aspecto es muy positivo, en esa dimensión doctrinalmente es esto. Y después, en otro aspecto funcional, un aspecto más funcional, la religión ha servido para frenar el poder del Estado en muchos casos, o que puede parecer lo contrario. Es la creación de un orden moral autónomo y dentro del Estado, y aparte de una fuerza organizada, no necesariamente de raíz estatal, que frenó históricamente el poder de los reyes y, por ejemplo, una de las consecuencias positivas es que frenó la unificación europea. La fragmentación política, pero la unión religiosa. Efectivamente, una unión cultural, una unión de valores, una unión pues incluso de idioma oculto en su momento, o de otros factores, pero no una unidad política. Efectivamente, y también, entonces me parece muy interesante eso que dijo usted, de que la idea de la importancia de la persona, dado que, por ejemplo, la idea de salvación es una salvación individual, la importancia de la persona es máxima, porque si el objetivo último es un objetivo, digamos, trascendente, que incluye la salvación, y esa salvación no es una salvación colectiva, la persona, pues la dignidad de la persona es fundamental. Y la persona es responsable de sus actos, pero individualmente, independientemente de dónde venga, de quién sea su familia, de cuál sea su nacionalidad, de cuál sea su etnia, es una persona. Y tiene que responder de sus actos, pues de acuerdo con otro valor. Pero es tratada individualmente, no es tratada colectivamente. Puede ser tratada en otros colectivos, en los que la culpa era colectiva. Efectivamente, sí. Entonces, eso, evidentemente, claro, si tenemos por un lado en cuenta esa importancia, tenemos por el otro lado un orden moral autónomo que el Estado, que el poder político no puede crear, sí, sino bajo el que tiene que estar sometido, eso representa claramente una gran limitación al poder. No sé qué autor leí recientemente que dice que la religión lo decide de forma crítica, ¿no? Libro que se llama así, traducido como podemos liberarnos de la religión o no, porque la religión dice que estorba a la política, pero lo dice él como una cosa mala, ¿no? Él protesta porque la política no puede hacer lo que quiera, porque hay frenos morales, hay frenos en los valores de las personas que frenan el poder del Estado, que no sé, digamos, determinados modelos, proyectos sociales no se pueden llevar a cabo porque mucha gente se opondría a ellos por valores precisamente morales, ¿no? Algo que, claro, nosotros lo percibimos como algo positivo, sí, pero para alguien que quiera intervenir más... Que quiera que el Estado tenga más fuerza, que el Estado tenga capacidad incluso de determinar la moral, pues claro, no le gusta esto. Pero aparte otra cosa, la visión de nuestra religión, de la religión que tenemos, es la de un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Eso eleva al ser humano, que le eleva al ser humano, es decir, le hace aspirar a ser mejor. Yo creo que eso es una virtud positiva, es decir, que su modelo de imitación, que
ya respeto que no estoy hablando tan confesional, ¿no? Pero esa idea nos lleva, bueno, pues somos seres de calidad, somos seres que tenemos pues, unos deberes éticos, no somos como un animal común que actúa instintivamente, sino que podemos digamos, trascender ese orden y podemos intentar mejorarnos a nosotros mismos. Esa idea es muy interesante, repito, independientemente de si es correcta o no, ¿no? Pero es muy interesante, yo creo que es beneficiosa, incluso para el concepto de individuo y para el concepto de libertad. ¿Qué diría usted, cuál diría usted que es la relación que existe, por ejemplo, entre la religión, sobre todo si nos centramos en Europa, entre el cristianismo y el surgimiento o la promoción del capitalismo? Primero, muchas gracias, profesor Carreiro, por su amable invitación. A ver, Gil Villegas, al debate de la religión y el capitalismo, lo llama el debate académico de los 100 años, o la guerra académica de los 100 años. Entiendo que es un debate aún sin solventar y que gastó el tiempo de muchas de las mejores mentes del siglo XX en ciencias sociales, ¿no? Entonces, es un debate y tal. Mi idea, como quien conozca el debate sabe que es una entre muchas o que puede ser discutida, es que sin religión, tal como la entendemos nosotros, sin religión católica, sin religión cristiana, no habría habido capitalismo. No porque el capitalismo es una tecnología mental, ¿no? Y el capitalismo es diferente del libre mercado. No es exactamente lo mismo. El libre mercado existía en los pueblos antiguos. O sea, los romanos tenían el libre mercado, los chinos eran un pueblo comerciante de muy alto nivel y otros pueblos de la tierra, como la India, etc., tenían, o el mundo musulmán, eran mundos en que el comercio estaba muy desarrollado y con técnicas comerciales muy avanzadas, lo que no eran capitalistas. El capitalismo es una tecnología mental de ahorro, ese ahorro invertirlo de forma sistemática a través de unos principios de beneficio y pérdida y a través de usando precios y usando cálculo monetario. Pero básicamente es eso, es una tecnología mental. Simplemente lo que antes ganábamos, gastábamos, ahora ganamos, parte ahorramos, invertimos con el criterio, con los criterios que nos enseñan los precios, que nos enseñan los mercados de valores, que nos enseñan este tipo de cosas. Es una tecnología. Eso se requiere dos cosas. Requiere primero una tecnología que se desarrolla en la Edad Media, por ejemplo, la contabilidad doble, que fue un monje, precisamente, Luca Pacioli, que fue uno de los primeros en desarrollarla, aunque se discute también su autoría, pero la idea de que se puede hacer un cálculo racional pues, en una empresa y en una forma. Entonces, ese desarrollo se da, es un desarrollo, repito, tecnológico. Pero después se dan las bases en una sociedad cristiana para la acumulación de capital. Porque las iglesias, en general, las religiones como la nuestra, no es la única, pues hay otras en el mundo que pueden dar, esto ya no es una cosa eurocentrista. Las iglesias lo que enseñan básicamente es una especie de represión del tiempo, de represión del consumo, de represión del gasto, contrariamente a lo que la mayor parte de la gente piensa, porque la gente piensa que el capitalismo es gastar, es consumismo. No, es al revés, todo contrario. Es una represión del propio consumo, lo que implica un control del propio cuerpo, de las necesidades, de las ansias, de decir quieto y diferirlas en el tiempo. Quieto, no consumas ahora, ya consumirás el día de mañana, ahorra, no gastes, ahorra, no gastes. Y ese tipo de represión viene. No es que la Iglesia Católica define el capitalismo, defiende el capitalismo. De hecho, la Iglesia Católica vive muchos siglos sin capitalismo y vive en sociedades que no son capitalistas, o sea, no tiene nada que ver, o la religión cristiana en general. Pero sí que enseña a reprimir, a controlar el propio cuerpo, digamos, a controlar los propios instintos, a frenarlos y a usarlos para intentar algún tipo de mejora en el tiempo. Por ejemplo, nos enseña pues, los hábitos cristianos, pues son de la moderación, por ejemplo, en el uso del alimento o de la bebida, pues para durar más años. Es decir, si podemos pasarlo muy bien esta noche, pero si hacemos eso, vamos a durar pocos años. Nos enseña a reprimir ese tipo de cosas, de forma indirecta, ¿eh? Pues hoy día se usan criterios médicos o así para hacer eso, pero antes se usaban criterios de moderación, en general en los institutos, y la moderación en el consumo también. No gastes todo lo que tienes, ahorra para el futuro, piensa en el futuro, que en el futuro vas a ser anciano o puedes tener un problema económico, pues ten algo previsto para el futuro. Ese tipo de represión se puede dar sin religión, pero la religión le da un sentido, le da una trascendencia, y es aliada de ese tipo de principios. Entonces, no es extraño que las sociedades capitalistas sean sociedades muy cristianas en el sentido de muy ortodoxas, en el sentido de victorianas o de no gastar, de ser frugales y de reinvertir. ¿Podría influir también, cree usted, que la, digamos, solidaridad intergeneracional? Es decir, la idea en Galicia, por ejemplo, se hablaba de la parroquia de vivos y la parroquia de muertos. La familia, porque la familia tal cual se define la religión cristiana, la forma de familia no es universal, es una forma de familia que se da en el mundo judeo-cristiano y en el mundo también latino en su momento, pero es una idea de familia concreta, esa forma de idea de familia
que piensa a largo plazo o que tiene generaciones, digamos, sucesivas, lleva a pensar a largo plazo nos lleva a ahorrar y nos lleva a pensar en el futuro y a hacer una especie de cálculo mental, una especie de cálculo de cómo prever esas necesidades en el futuro. En ese aspecto, todo refuerza, no quiere decir que sea deliberado, sino que refuerza esos valores, ¿no? Que lo promueve el sacrificio. Si hubiera una sociedad hedonista, que todo es placer, todo está, que también, yo no, aquí no entro, repito, en criterios morales, si es bueno ni es malo, es decir, una sociedad hedonista normalmente piensa a corto plazo, piensa en vivir el momento, piensa en vivir la vida, y es muy difícil que genere la capacidad de sacrificio que lleva el acumular capital para reinvertirlo después. Sobre todo porque una vez las ganancias también se reinvierten otra vez. Eso no es común en el ser humano. Lo común en el ser humano es ganar, gastar, ganar, gastar, ganar, gastar. Claro, lo otro implica una disciplina. Requiere una disciplina y educación. Repito que se puede dar en más religiones y muchos seres humanos tienen esa visión. Digo que la religión católica, la religión cristiana en general, la refuerza. ¿Cuál sería la opinión que tiene usted sobre la tesis famosa de Max Weber de que el capitalismo pues, se originó como en aquellos países donde había una tradición protestante más fuerte? Yo creo que en el fondo de la tesis estoy de acuerdo con la concreción, no. A ver, yo creo que es un tema discutido entre los weberianos, si Weber escribió ese libro, La ética protestante, para desmontar el materialismo de Marx. Marx creía que solo las fuerzas materiales determinaban la base económica, dice, no, es al revés, es la base cultural, la base religiosa, la base social, la que determina en la economía. Entonces, es una discusión, ahí no me quiero entrar porque hay eruditos que dicen una cosa, otros que dicen otra, pero la idea es esa, que la idea de que la religión puede condicionar la economía, yo estoy de acuerdo con ella. Como decía en otras ocasiones también, incluso el capitalismo se puede considerar como una tecnología mental o que las ideas o que el capitalismo en gran medida depende de ideas y de valores, Sí. no de cuestiones puramente El materiales. capitalismo es una idea y un valor, y esa idea y el valor, la religión lo refuerza, no los agranda. Entonces, la idea de ver para mí es correcta, es decir, la religión, que hay muchos tipos de religiones que no, por sus valores, no porque la religión en sí o que la gente allí pues, tenga más o menos capacidad o no sé, sino que los valores que enseñan determinadas religiones son valores, por ejemplo, a corto plazo, son valores de corte hedonista o de disfrutar del momento, así, pues dificultan bastante la aparición del capitalismo. En cambio, una religión que te obliga a pensar a largo plazo, que te obliga a restringir tu consumo, a controlar tus instintos, te favorece. Entonces, la tesis de Weber para mí es correcta. Unas religiones pueden derivar en unos sistemas económicos, o pueden ser varias, confucianos también pueden colaborar, y por lo menos estudiar que tienen valores compatibles, o otras religiones podrían tenerlos perfectamente, ¿no? Pero Weber incide en el protestantismo, sobre todo concretamente en el calvinismo, a la hora de determinar esto. Yo ahí no estoy tan de acuerdo. Porque creen, quizá por su énfasis en esa idea de que la predestinación y el hecho de que si uno no sabía que iba a estar predestinado lo motivaba más a trabajar. La idea de Weber, si la entendí yo bien, cosa que la entendiera yo bien, es claro que lleva a ese tipo de religiones conducen a una vida frugal, que no se puede consumir, algunos quakers, por ejemplo, ¿no? Que no tenían prohibido el consumo de lujo. Entonces, todo lo que ganaban lo reinvertían. Entonces, son religiones que sancionan mucho el trabajo, que sancionan mucho el ahorro, la frugalidad, el no consumir, el vivir austeramente, favorece la religión. Lo que pasa es que el calvinismo no necesariamente conduce a todos los aspectos positivos del capitalismo. Por ejemplo, Rothbard insiste mucho en la idea de que los valores protestantes refuerzan la idea del valor trabajo. Y eso no favorece precisamente el auge del capitalismo. Sombart, por ejemplo. De hecho, creo que Rothbard, siguiendo las ideas de Emil Cauder, criticaba a Adam Smith por su énfasis en esa idea del valor trabajo, y él creía que el hecho de estar influido en cierta medida por el protestantismo podía haber influido también en el desarrollo de esa idea. Esa es su tesis, sí. Pero, por ejemplo, autores como Sombart en El burgués o La quinta esencia del capitalismo, que es un libro así, que ahora es poco conocido. Pero él dice que el capitalismo florece mejor en medios católicos, y es fácil de comprobar, ¿eh? Porque la gente piensa que el capitalismo en los sitios muy el calvinismo puro es en Escocia. En Escocia no hubo revolución industrial, precisamente, es en la Inglaterra anglicana, pero también lo hubo en Flandes, y Flandes, como sabemos, es una zona culturalmente católica, ¿no? O en otras zonas pero se puede ver perfectamente, pero para nada dificulta, o sea, no hubo nada en el catolicismo que impidiera esto, incluso que adelantara. Sombart hablaba de esa idea de la santa economicidad, Sí. la idea de que los burgueses de las ciudades italianas pues tenían una vida muy frugal y una vida muy austera, y que es de hecho el traspaso de esas ideas a la producción económica capitalista lo que permite esa acumulación. Porque te digo que sus valores de economicidad, de frugalidad, no son exclusivos
del protestantismo o que también se dan allí. De hecho, por ejemplo, los bancos italianos de la Edad Media, ¿no? Es decir, hay un florecimiento económico. Y los pensadores económicos, San Bernardino, San Antonino, la idea de seguros, ese tipo de ideas están desarrolladas en la Edad Media católica. De Vidlandes tiene ideas similares, por ejemplo, al hablar de que él remontaría los orígenes del capitalismo incluso a los monasterios medievales, con la idea, por ejemplo, de medir el tiempo, el desarrollo de tecnología como los relojes o como las gafas incluso también. Sí, las gafas duplican el tiempo de trabajo. Por ejemplo, una persona cuando no hay luz, o la iluminación, es decir, que cuando se consiguen iluminaciones más eficaces, se puede duplicar el tiempo de trabajo, o las gafas duplican la vida laboral de una persona, en el sentido que antes se perdía la vista muy joven, pero así puedes trabajar unos cuantos años más. Es decir, ese tipo de cosas pueden ser funcionales, pero quiere decir que la idea es una idea católica. Otra cosa es cómo se expande a nivel social, porque el capitalismo, la gente piensa que es una cosa así como natural. No, el capitalismo, tal cual lo entendemos, nace en unos sitios concretos, en unas épocas concretas, y después de ahí se va extendiendo como una mancha de aceite, por imitación. Por imitación. Es decir, los países que ven que sus vecinos progresan, no le queda otro remedio pero, o sea, que ahí entramos en temas como la fragmentación y ese tipo de temas, ¿no? Pero la idea, porque digo, a día de hoy se puede comparar fácilmente. Los países más ricos de Europa pues, son católicos. Bueno, no todos, pero sí que muchos de ellos son católicos, pero la comparación además es fácil. Irlanda católica, Irlanda protestante, Alemania católica, Alemania protestante. Que eso no es un determinismo, es decir, para nada, desde luego, para no que ahí determine una cosa determina la otra, sino que para nada obstaculiza, ¿no? Y que para nada dificulta que pueda aparecer un sistema capitalista desarrollado en un pueblo católico. Porque ahí hay ese mito también que nos meten a veces, esa cosa de especie de leyenda negra, que también muchas veces antirreligiosa, también, sino que, como que el catolicismo atonta a la gente y que no le hace así. Y eso está muy, digamos, está muy expandido incluso en círculos liberales. Y sin embargo ahí pues serían contraejemplos claros pues, a la versión, digamos, más de Weber sobre las ideas de que el protestantismo es la causa directa, a pesar de que luego en términos generales las ideas de Weber, como dijo usted, pues son fundamentales. Sí, no, la idea de que es necesaria o que la religión fundamenta el capitalismo a mí es correcta, no la religión en concreto, aunque tampoco el calvinismo tenga por qué ser hostil, pero normalmente los valores católicos favorecen tanto o más que, repito, es la idea de Sombart también. Pues muchas gracias, profesor Bastos, por impartir su sabiduría con nosotros. Gracias a usted.